Cuando Marcos hace referencia a la persona de Jesús, lo hace para darnos un mensaje extraordinario. Y con ese espíritu es que a mí me gustaría que veamos los versos que hemos leído sobre esta historia. Primero, él comienza diciendo aquel día. Es decir, aquel día puede ser cualquier día de la vida. En el caso de Jesús fue aquel día, uno de los días de su ministerio. Pero hay algo que resalta. Él dice, fue aquel día cuando llegó la noche. Y desde luego, para los muchachos de hoy, la llegada de la noche es una gran oportunidad. Pero para los muchachos de antes, la llegada de la noche era un obstáculo a las oportunidades. Fíjense cómo las cosas cambian. Los que pertenecemos a las fiestas de Marquesina, ¿verdad? Pues saben que la llegada de la noche era una oportunidad limitada. Pues porque en las fiestas de Marquesina, la fiesta era de 7 a 10 de la noche y se acabó. Pero ahora a las 10 de la noche está el muchacho durmiendo todavía, ¿verdad? Está durmiendo todavía, porque él despierta después de las 10 y algo, para entonces darse un baño, comerse lo que encuentre, y ahora es que él va a salir. Son muchachos fantasmales, ¿verdad? Aunque ellos dicen que son fantásticos. Pero esa hora de la noche hay que verla dentro de ese contexto. Para los documentos bíblicos, la noche es penumbra. Para los documentos bíblicos, la noche es temor. Para los documentos bíblicos, la noche es inseguridad. Así es que cuando Marcos está contando esta historia, dice, cuando llegó la noche, cuando llegó el momento de la oscuridad, cuando llegó el momento de la imposibilidad. De hecho, hay un texto en la Escritura que dice que hay que trabajar mientras el día dura, porque cuando llega la noche nada se puede hacer. Bueno, pues ese texto hay que conocerlo dentro de su contexto histórico, ¿verdad? Porque hoy en día se trabaja más de noche que de día, y es más fácil trabajar de noche que de día. Pero en ese contexto, la noche es penumbra, la noche es inseguridad. Y justo cuando llegó la noche, justo en ese momento cuando llegó la noche, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Y desde luego, cuando se dice aquí vamos a pasar al otro lado, en esa forma de articular historias que Marcos tiene, él va a narrar una historia. Pero es una historia que cierra, que Marcos cierra para un grupo particular. Es una historia que él cierra para una gente particular. Desde luego, Jesús había estado en medio de una multitud. Pero cuando cayó la noche, cuando vino la noche, Jesús quería estar con un grupo más íntimo. Y para estar con ese grupo más íntimo, entonces los invita a pasar al otro lado del lago. Los invita a pasar hacia la otra orilla. Y como eso tiene intenciones en Marcos, y es la intención de conocer la forma y manera como el Jesús humano interactúa con sus discípulos, hay un mensaje implícito dentro de ese planteamiento de cuando llegó la noche, Jesús se separó de la multitud para entonces irse con un grupo más pequeño hacia el otro lado. Porque déjeme decirle algo. Toda la gente puede oír de Dios, pero no toda la gente podrá intimar con Dios. Toda la gente puede saber del portento divino, pero no toda la gente va a ser protagonista del portento divino, del milagro de Dios.
Y usted dirá, pero eso es una acepción de Dios hacia los individuos. No, es todo lo contrario. Es que en la medida en que nos acercamos a la dimensión de lo espiritual, más oportunidad tenemos para ver, más oportunidad tenemos para escuchar, más oportunidad tenemos para sentir. ¿Quiénes son la gente que más disfruta de la dimensión espiritual? La gente que más comprometida está en las cosas espirituales. El que está simplemente como espectador, pues llana y sencillamente escucha lo que le cuentan, ve lo que le presentan. Pero aquel que dice, no, yo quiero pasarme a una dimensión mucho más íntima con el Señor, entonces puede decir como Job, solo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y desde luego, en este caso, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es, señores, hay una lección que yo quiero darle. Hay una experiencia que yo quiero que ustedes tengan conmigo. Hay una dimensión más que yo quiero mostrarles. Pero llana y sencillamente no lo podemos hacer en medio de la multitud, ni lo podemos hacer en la plenitud del día, ni lo podemos hacer en la quietud de las aguas, sino todo lo contrario. Hay que alterar todo el proceso cotidiano de la vida. Es decir, en lugar de luz hay que poner oscuridad. Y en lugar de aguas templadas y tranquilas, hay que poner aguas con olas que aneguen la embarcación. En lugar de quedarnos aquí, hay que cruzar hacia el otro lado. Y eso es lo que muchas veces a todos nosotros nos asusta. ¿Qué es lo que más puede asustar a un pasajero en un avión? Cuando se enciende la luz de emergencia. Eso asusta como usted no tiene idea. De hecho, yo entro asustado al avión, imagínense, cuando me prende la luz de emergencia. Y me la han prendido en infinidad de ocasiones. En una ocasión me la prendieron porque el cristal del piloto se rompió. Y el que andaba conmigo pagó los platos rotos porque era un avioncito sobre American Eagle y era el día. Y bajaron una cosita de esa de oxígeno. Porque es una para dos. En esos avioncitos es una para dos. Y desde luego cuando la bajaron, yo le digo, Elías, ¿y eso para qué? Me dice, eso es que como hay descompresión, pues ahora no lo dan para que lo compartan los muchachos, pues eso para ti, si este avión se va a caer como quiera, para que yo quiera. Todavía no me lo perdonan. Yo no quiero caer con una máscara de oxígeno. Entonces, desde luego, cuando hay situaciones como estas de crisis, todos las rehusamos. Todos las rehusamos. Pero querido, no rehuses tu experiencia de crisis. No rehuses tu experiencia de dolor. No rehuses tu experiencia de estrechez. No rehuses tu experiencia de tormenta. No la rehuses. No pelees con Dios como consecuencia de la experiencia de la noche que cae, del lago que se transforma, de las olas quedas y tranquilas que se convierten en olas que anegan la embarcación. No caigas en la trampa de pelear con Dios por lo que tú no entiendes. Tal vez tú no lo entiendas, pero Dios lo sabe bien. Y desde luego, lo próximo que va a decirnos Marcos aquí es que en el momento en que Jesús despidió a la multitud y decidió introducir a sus discípulos en una pequeña embarcación, y en el momento en que el lago cambió su estado normal por uno de tormenta, en ese justo momento Jesús dijo, ahora me voy a echar una siesta.